Esta serie ha sido creada con la inteligencia artificial, con personajes que no son reales, ni tienen que ver nada con la historia. Todo es arte, con ficción, fantasía, humor y entretenimiento. Todo creado con la IA para ofrecer una serie de fantasía y entretenimiento. Sin olvidar a Norma Jean y el arte del baile. Voy a contar una historia increíble. Yo no sé cómo pudo pasar, pero pasó de fantasía y humor. La historia de un soñador. Pasaron cosas que los menores no deben de ver. Acompañado de personas mayores, locos tampoco. Y en la oscuridad de la noche vamos a hacer una serie de verdad con la inteligencia artificial. Dije, sí, lo voy a intentar. La inteligencia avanzará. Ellos dijeron, no. Hacer la serie, la inteligencia artificial avanzará. Yo dije, lo conseguiré. Ellos dijeron, no, te la van a desbaratar. La censura se la cargará. Yo dije, sí. Estas escenas son en inglés. Disculpen, pero es que en español son muy violentas. El hombre de las gafas dijo, no hagas la serie, cabezón. Yo dije, cállate que me estás poniendo hasta el pelo verde. Y me dijo, si te vas a poner así, haz lo que quieras. Yo haré lo que me dé la gana. No te digo. Juan, no puedo más, ayúdame, amor mío. Todo comenzó cuando alguien famoso murió y no era un buen momento para morirse. Nunca es buen momento, pero para Juan era un momento muy delicado. A pesar de todo, él ya había suplicado e interferido por ella. Norma, amor mío. Juan va a ser un caso complicado, y más en este momento para ti. ¿Por qué, Dios Es un Padre? caso de doble personalidad total. A ver qué podemos hacer, Juan. Hola Jesús, gracias por venir. Lo siento, Juan, que haya muerto así tu amor. Yo la llevo al reino, a ver qué se puede hacer. Padre, a ver si se puede hacer algo. Juan se nos muere de pena. Juan, ¿cuál de las dos es el amor de tu vida? Está Dios Padre, Norma. ¿De dónde vas, Juan? Ya te dije que iba a ser complicado. Ella no se puede quedar en el reino. Si es juzgada podrías perderla para siempre. Además podría ir al infierno. Se ha decidido en el consejo por petición mía y de mi hijo, darle otra oportunidad en vida. Esto te va a ser complicado, como ya te dije. ¿Tiene que ser en este momento, Dios Padre? Tengo que aclarar cosas con los jefes y consejos de varias dimensiones. Y lo más importante, Lucifer y Satanás desde abajo están intentando la sublevación del reino. Y tengo prácticamente descubiertos a los traidores. Gracias a Dios Padre por todo. No hay tiempo, o se devuelven rápido a la vida o será perjudicial para ellas. Al devolverlas irán a varias dimensiones, tendrás que recogerlas de todas y darles la vida. Todo antes de que se puedan hacer con ellas todos esos diablos caprichosos que las desean. Desde hace ya tiempo, sobre todo No a sé Mary. con qué voy a negociar. Ya te dije que no será fácil. Tú solito te has metido en el lío. Y te falta de escuchar lo peor. El consejo no puede hacer más, si no nos saltaremos las leyes del reino, a pesar que tú lo has hecho por el reino. Pero no puedes entregar tu poder y sin permiso como has hecho. Entonces solo me queda una salida. Apostaré mi vida, que ya la he perdido, con Belcebú, y así caerán en el engaño. Ganarás, pero tendrá que morir tu espíritu. Y vagará por las dimensiones sin protección, y tú quedarás sin memoria. Y tendrás que ordenarla muy bien para recuperarla después. Si gano, no tocarán a las chicas. Belcebú es de palabra. En este momento no le interesa ninguna guerra. Pero quien cuidará a las chicas, cabezón, escucha con atención lo que tengo que decirte. Ella volverá a la vida dividida en dos personas que dependen para vivir una de la otra. Solo una recordará su vida será Norma. Marilyn tendrá una corta vida. Pero para que vuelvan a la vida, dependen de ti. Y para poder vivir también tendrán que tener ADN tuyo vivo, si no, no podrán vivir. ¿Te ha quedado claro lo bien que te lo ha explicado mi hijo? Hijo, díselo al oído, el cabezón no se entera. Jesús le explica a Juan que le queda poco tiempo y pronto perderá su memoria. Sí, pero si las dejo en una dimensión a salvo y mi espíritu las puede
ayudar hasta que yo recupere la memoria. Juan, a tu espíritu le costará moverse en las dimensiones, le faltará energía. Y si está cerca de ti mucho tiempo podría desintegrarse. Lo único que te queda es Valentina. Eso sí, podría alimentar de energía a tu espíritu. No olvides, Dios Padre, que Valentina tiene todos mis poderes. Y cuando vaya a las dimensiones a salvarlas, me llevaré a Valentina, con su permiso, Dios Padre. Desde luego, pues claro, eso está bien pensado. No olvides que tu espíritu no conoce nada del reino. Necesito un poco de tiempo, Dios Padre, un poco de tiempo. Si Juan, todo está previsto, haremos una transfusión de una buena cantidad de tu sangre a Norma, y con eso ganarás bastante tiempo. Siempre que estés con mi hijo y conmigo, tendrás toda tu memoria, pero estaremos un tiempo sin vernos por seguridad. Suerte, cabezón. Vaya, Juan, que mal te ha sentado la transfusión. Mira lo que tenemos por aquí. Ten cuidado que escoja. Mira que tenía yo ganas de pillarte y mira, has venido tú solita. Vente conmigo, que te voy a Y a poner de Juan le directora hicieron un del regalito infierno. de futuro, mientras Jesús se despidió de él. Adiós, Juan, que tengas suerte con tu amor. Una mujer tomaba café, tenía que hacer algo importante y pasar desapercibida, y comenzó a llover, y ella a ponerse cada vez más nerviosa y a tomar más café. Esperaba a alguien y tardaba. Por fin, parece que los vio aparecer. También dejó de llover. Hola, tú eres María, ¿verdad? Sí, ¿qué tal estáis? Ella es Norma, ¿verdad? Cada vez tenemos menos tiempo, tuvimos que dar una buena vuelta. Toma, dale esto, le irá bien a Norma, y ganará tiempo. Tienes que estar bien y hacerlo todo lo más rápido posible, Norma. ¿Esta es la muñeca de que me hablas de María? Sí, claro, vamos a disimular. Felicidades, Juan, que cumplas muchos más. Y suscríbete a mi canal y dale a la campanita. Estaban siendo observados, y muy de cerca por alguien que no quitaba ojo de la muñeca. Norma, no puedes fallar. Tu vida depende de ello, no lo olvides. Muchas gracias, María. Dios quiera que funcione. ¿Quién eres, María? ¿Qué más dará quien sea yo? Cuando estés bien, o si me necesitas, nos veremos aquí. Gracias, María. En estos teléfonos y nombres te localizaré. Muchas gracias. Con este aparato tenemos localizado a Juan. A cada momento, toma Norma la muñeca y no falles. Se encontró con Norma Jeans, que tiró una muñeca al suelo para que la recogiera el técnico, a no equivocarse y acertar con lo que le había dicho Norma Jean. Él le dijo a Norma Jean que también le gustaban las morenas. También le dijo que se quedara con él, pero Norma Jean dijo no, puede ser, tiene que ser la rubia. Trae eso, que no es tuyo. Deja eso, que no es tuyo, ladrón. Este hombre sabía algo de la muñeca. Después de seguirla todo el día, se quedó sin ella. Se la lloró el tío, el berrinche que está pillando. Norma Jean le había dicho al oído al técnico que tenía que besar a la muñeca rubia. Un hombre desconocido lloraba desconsoladamente y con rabia, como si hubiera perdido algo de mucho valor. Norma Jean dijo no, puede ser, tiene que ser la rubia. Norma Jean se despidió rápidamente, besó al técnico y le dijo, ya está, si todo va bien siempre nos tendrás a las dos. Y como por arte de magia, un milagro ocurrió. Aquella muñeca rubia cobró vida. Ver lo que había pasado y charlaron los dos. Ella le dijo, yo soy Marilyn. Él dijo, ya lo sé, yo soy Juan, pero todos me llaman el técnico. Ella dijo, esto es solo el principio. Marilyn y el técnico se fueron conociendo. Él le enseñó la ciudad y en especial el mundo del arte. El técnico es un gran pintor, pero desde que ella apareció en su vida, no ha cogido el pincel. Ahora usa el pincel de otra manera. Marilyn no recordaba nada. Todo era nuevo para ella. Era maravilloso. Marilyn un día en el cine le contaba al técnico, cada día me levanto más joven
Y Juan le contestó: tú también te has dado cuenta. Y se quedó pensando: y yo cada día más viejo. Pero desde que la conocí parezco un niño. Paseaban y charlaban en un lugar maravilloso a la luz de la luna, donde les gustaba ir a menudo, donde el técnico se sentía grande al estar solos en ese lugar maravilloso.